Volvamos al pasaje que usamos esta mañana como guía, Juan capítulo 16, donde encontramos obviamente unas directivas del Señor Jesucristo totalmente pertinentes a nuestra necesidad de discernimiento. Dijimos en principio que el mensaje del Señor Jesucristo es un mensaje que nos enfrenta a nuestra realidad existencial, lo que somos, lo que tenemos en este increíble presente, el cual no puede, por más que deseemos, regresar ni siquiera un segundo hacia atrás para retomar nuestra vida o una decisión. Por lo tanto, estamos, si quieren usar el término, prisioneros, somos prisioneros del presente. Es una forma de existencia en la cual el Creador existe en un presente continuo, donde no hay pasado ni hay futuro. Y por complejo que esto parezca, esa es la existencia a la cual el Señor nos va a regresar. En la Escritura se llama eternidad. La eternidad es un presente continuo, difícil que nuestra mente lo acepte completamente, porque cuando nosotros pensamos en nuestra existencia, tomamos como referencia nuestro pasado y los eventos del pasado y las cosas que pasaron en nuestra vida. Sin embargo, por más que nos resistamos, lo único que nuestra existencia tiene es el ahora, es lo que está pasando en este mismo instante. Decíamos que el Señor Jesucristo nos lleva directamente a considerar nuestra realidad. Si pudiéramos hablar del Señor Jesucristo como fanático, diríamos que era fanático de la realidad, lo que realmente está pasando, no lo que me gustaría que estuviera pasando o lo que yo creo que sería mejor que me estuviera pasando, sino exactamente qué es lo que me está pasando ahora. Porque este instante de nuestra vida en algún momento se va a convertir en nuestra eternidad. Recuerden que salido de este cuerpo de pecado, la siguiente forma de existencia va a ser la eternidad. Pero bien nos explica el profeta Daniel, capítulo 12, que salidos de esta dimensión, la eternidad será para confusión eterna o para bendición eterna, pero siempre eterna. Como hemos dicho muchas veces, obviamente nadie quiere leer profundamente los profetas, porque el mensaje de Jesucristo está basado exclusivamente en los profetas. Por lo tanto, cuando llegamos a profetas como Daniel, específicamente, que nos habla de la eternidad es nuestra última realidad. Condenados o salvos, pero esa va a ser nuestra última realidad. Y es un eterno presente, un continuo presente. Nuestra realidad temporal nos hace la ilusión del futuro. Nosotros tenemos una ilusión del futuro y una carga del pasado. Pero el pasado no lo puedo cambiar y el futuro no lo puedo anticipar. O sea, ¿cómo será tu día mañana? Bueno, podemos hacer una idea, hacemos proyectos, hacemos horarios,
hacemos citas, proyectamos, pero ni siquiera sabemos si vamos a estar ahí, en la cita que hicimos, en el arreglo que propusimos, en el plan que tenemos. Algunos dirán que mayormente estas cosas se cumplen y por eso tenemos la confianza de proyectar. Pero yo les diría que no pongan demasiada esperanza en la proyección, porque miles mañana no van a estar para cumplir su día que proyectaron hoy. Miles, miles. Por lo tanto, Satanás nos da una falsa esperanza. Es una falsa esperanza y una realidad que el Señor Jesucristo quiere que yo enfrente. Para enfrentar la realidad necesitamos dos cosas, dijimos. Para enfrentar la realidad necesitamos dos cosas. La primera que necesitamos es guianza espiritual. Y el Espíritu Santo es suficientemente fiel para darnos la guianza espiritual que necesito para enfrentar la realidad. La realidad, dice el Espíritu Santo, está marcada por tres eventos. Mi pecado, la ausencia de su persona y la condenación que pesa sobre el mal. Con estas tres cosas, que son de origen espiritual, porque es el Espíritu Santo el que nos convence, recuerden que solo podemos estar en paz si estamos convencidos de lo que hacemos. Por eso el hombre en pecado es un hombre que sufre porque nunca está completamente seguro de lo que está haciendo, ni convencido de lo que está haciendo está bien. El hombre en pecado no puede estar convencido jamás, porque basa sus decisiones en intereses. Y de repente cree que esto tiene mucho valor y se da cuenta que ya no tiene tanto valor y quiere volver un paso atrás y un paso atrás no se puede. Entonces llora por lo que dejó pensando en lo que podría haber tenido y debate su vida en esa falsa realidad. Pero dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo viene a convencernos. El Espíritu Santo está acá con nosotros esta noche tratando de convencernos que lo único que importa es abandonar mi pecado, que lo único que importa es entender que el Señor Jesucristo nos está esperando y que Satanás no tiene el mal, no tiene en el mal el poder que dice tener. Tengo que resolver eso. La segunda cosa que necesito para enfrentar mi realidad es también compleja. Fíjense en el versículo 16, Juan 16, 16, leemos, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Comienza un debate entre los discípulos tratando de resolver lo que parece un acertijo, una adivinanza. Y empiezan a discutir entre ellos qué
está intentando el Señor Jesucristo decir con eso de todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? Fíjense, versículo 17 dice, entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. No entendemos lo que habla. La segunda fase que el Señor Jesucristo revela para poder enfrentar mi realidad es entender de qué se trata la guianza de Jesús. ¿De qué se trata la guianza de Jesús? Porque al principio dijimos que si voy a enfrentar la realidad necesito dirección espiritual. Bueno, la dirección espiritual la ofrece el Espíritu Santo, la tercera persona de Dios, que interviene en todos los creyentes a la misma vez y con el mismo poder. Recuerden que el Espíritu Santo no se da por medida. El Espíritu Santo es una persona al cual yo obedezco o desobedezco. Trata directamente con tu corazón y con lo que tu espíritu necesita decidir. Dicho sea de paso, entre paréntesis, todas las decisiones del hombre son espirituales. La dirección de este cuerpo, crea o no crea en Dios, la recibe a partir de mi espíritu. Por eso hablamos siempre de moralidad, ¿recuerdan? El ejercicio de mi voluntad. ¿Dónde está mi voluntad? Mi voluntad es un evento espiritual. Aun cuando este cuerpo se deshaga, decía Job, con mis ojos he de ver a Dios. Posiblemente esta parte de mi ser que tiene que regresar al polvo, no hay otra opción. Mi cuerpo no tiene ninguna otra opción que regresar al polvo. Por lo tanto, cuando yo sobreevalúo mi cuerpo o el valor de mi cuerpo, también me equivoco. Satanás nos va a asustar persiguiendo el cuerpo. El dolor del cuerpo. Nos asusta el dolor del cuerpo. A mí me asusta el dolor del cuerpo. No soy resistente al dolor. No me gusta estar en dolor. Normalmente los seres humanos tratamos de escaparle al dolor. Sin embargo, el Señor Jesucristo deliberadamente nos dice que lo único que puede hacer Satanás con este cuerpo es matarlo. Pero él va a hacer algo que de todas maneras el pecado ya condenó, que es la muerte. El pecado ya condenó esta parte de mi vida. Por lo tanto, no importa lo que lo cuide, no importa lo que intente estirarlo, está limitado por Dios. Serán los días del hombre 120 años. Por lo tanto, más allá de todo lo que nos imaginemos, nuestro cuerpo tiene límite de todas maneras. Cuando Satanás cree que tiene una victoria sobre nosotros al matarnos, solamente va a confirmar lo que ya está dado desde que Adán pecó. Necesitamos medirlo adentro de nuestra cabeza para que no sobreevaluemos el valor del cuerpo, porque algunos van a perder su salvación por defender su cuerpo. Viene algo malo sobre el hombre.
la marca del anticristo. Es una marca física hecha sobre el cuerpo. Pero los que tomen la decisión de adorar a Satanás marcando su cuerpo, perderán cualquier posibilidad de la gracia. ¿Qué es lo que quiere Satanás? Que yo sobreevalúe el valor de mi cuerpo material. Porque al elevar el valor de mi cuerpo material, lamentablemente baja el valor de mi ser espiritual. Cuanto más eleves el valor de tu cuerpo material, menor va a valer el ser espiritual que lo habita. Por lo tanto, tengo que hacer al revés. Tengo que levantar el valor de mi ser espiritual para que entonces caiga el valor de mi ser material. No puedo tener los dos a la vez. Jesús dijo que no puedo servir a dos señores al mismo tiempo. Nadie puede servir a dos señores al mismo tiempo. Es una verdad que tengo que enfrentar. Por lo tanto, la segunda opción que me da el Señor Jesucristo para enfrentar la realidad es entender lo que Jesús trata de decir. Necesito entender las palabras de Jesús. Si vamos a enfrentar la realidad como nos viene a nosotros, necesito desesperadamente entender sus palabras. Y esto es paradójico, hermanos, porque la gente no lee lo que Jesús dijo. Por lo tanto, si no lee, no lo escucha. En la secuencia que vamos llevando, si más o menos lo tienen en la cabeza, el domingo pasado dijimos una advertencia de parte de Jesús. Mirad bien lo que oís. Es una advertencia. Es una advertencia seria. Bueno, inicia la discusión a ver qué dice Jesús respecto de esto todavía un poco. No entiendo lo que dice. ¿Qué quiere decir? Es interesante porque aparentemente cuando Jesús habló de lo que el Espíritu Santo hace, no había discusión. El Espíritu Santo, dijimos, nos convence. Nos convence de tres cosas esenciales. Estoy en pecado, debo salir de ahí. Jesucristo físicamente no está, necesito la dirección del Espíritu Santo. Y el mal no tiene el poder que dice tener. El mal tiene el poder que yo le otorgo. ¿Podemos entender eso? Sí, puedo entender eso. Necesito esa dirección. ¿Qué hacemos con nuestro pasado? Enfrentalo, pero a partir de tu pecado, no de las personas. Debo liberarme de la culpa. La culpa nos mata, nos encierra, nos patea, nos rebaja como seres humanos. Siempre andamos buscando a quién echarle la culpa. Bueno, eliminemos esa parte. Es mi responsabilidad, porque Dios está intentando perdonar la culpa. Ahora yo debo liberarme de ella. Leímos en Zacarías y hemos golpeado suficiente sobre ese libro, donde el Señor dice que el agua de la fuente de Judá limpia nuestros pecados, purifica nuestros pecados y nuestra inmundicia. ¿Recuerdan?
Va todo junto, es parte de la doctrina. ¿Cuánto tiempo hemos arrastrado nuestra inmundicia? A veces demasiado tiempo. Hubiéramos sido otras personas con mejores condiciones. ¿Quién sabe? Es teoría, es pura teoría. Mi conducta moral es la que yo decido. Yo doy los frutos de la simiente de la cual elijo tomar. Porque esas son las palabras de Jesús, la cual esta gente no está entendiendo. Jesús dijo que no puede el mal árbol dar buen fruto. ¿Podemos escuchar eso de Jesús? Escuchemos a Jesús. Traten de no escucharme a mí. Jesús dijo que no puede un mal árbol dar buen fruto. Por lo tanto, cuando conocemos la simiente de una persona, ya sabemos los frutos que va a dar, no necesitamos juicio. Lo que nos falta es valentía. Eso sí nos falta valentía. ¿Cuáles serán los buenos frutos de un borracho? De un adúltero, de un mentiroso, de un ladrón, de un asesino. ¿Cuáles serán sus buenos frutos? ¿Cuáles buenos frutos? No puede. No puede. ¿Podemos escuchar a Jesús diciendo eso? ¿De qué se trata mi capacidad para enfrentar la realidad? Primero, de dejarme guiar espiritualmente. Dan, hecho. El Espíritu Santo me da esa dirección. Necesito la siguiente fase. La siguiente fase, aunque nos parezca mentira, hermanos, es más complicada que la primera. Porque se trata de entender lo que dice Jesús. Algunos dicen que Jesús se contradice. Sí, los necios dicen que Jesús se contradice porque no conocen la palabra. ¿Quiénes son los que dicen que Jesús se contradice? Los que no saben lo que Jesús dice. Jesús no cree en las ilusiones de la carne. Él dijo que no tenía dónde recostar la cabeza. ¿No hubiera sido bueno que Jesús hubiera tenido un buen patrimonio económico? Pero él no creía en la economía. ¿No hubiera sido bueno que pudiera ser parte de algún partido de poder? Él no creía en los partidos políticos de poder. Quizás hubiera sido bueno, como piensan los judíos hasta el día de hoy, que hubiera sido un general, una persona de poder, de comando. Jesús entró a Jerusalén montado en un burrito, ni siquiera un burro adulto, un burrito, que nunca había sido montado. Los generales entran en corceles, alrededor de un séquito, con armadura, con espadas. Jesús entró montado en un burrito, como lo explica la profecía.
Por lo tanto, todos los modelos que nosotros queremos aplicar al Mesías respecto del poder de la carne, Jesús los rechazó. Ningún cristiano debería aspirar a poder político. Yo sé que suena controversial, pero esa es la realidad de la Escritura. Ningún cristiano debería aspirar a ningún poder de tipo social, porque nuestra sociedad tiene compromisos. ¿Qué le pasa al cristiano cuando no se compromete con los estándares sociales que enfrenta? Para matar a Jesús, hermanos, para poder matar a Jesús, los dirigentes religiosos del día de Jesús tuvieron que confesar delante de Pilato que su rey era César. ¿Ustedes entienden la magnitud de eso? ¿Qué diría yo? Que para poder ser parte del gobierno de los Estados Unidos tendría que decir que mi presidente es Biden. No, no, ese señor no es mi presidente. Ese señor es el presidente de los Estados Unidos. Pero no me representa en ninguna manera. Y mientras haya free speech, voy a estar sin problemas. Cuando limiten la libertad de expresión, voy a estar en problemas. Ahora me protegen algunas enmiendas, donde se me permite disentir con la autoridad. Pero según leemos en Apocalipsis, eso no va a durar mucho. Los que no estén del lado del anticristo sencillamente van a ser muertos, decapitados. Se nos especifica la muerte. Los que se pongan en contradicción al gobernante van a ser decapitados. ¿Qué tan importante entonces sería entender qué es exactamente lo que dice Jesús? Bueno, para ser fieles a la revelación, este es un problema estrictamente doctrinal y posiblemente van a tener que leerlo por ustedes mismos. No puedo resolverlo en una predicación, pero sí puedo exponerlo para que lo estudien. Es más importante entender lo que dice el Señor Jesús que lo que nos indica el Espíritu Santo. Y entiéndanlo bien, hermanos. No estamos sembrando una contradicción. Estamos hablando del orden en importancia respecto de la revelación. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. En ese orden. Ese orden no se va a cambiar. Como dice el apóstol Juan, no sé cómo va a ser cuando entremos al reino de la gloria entera de Dios. Si lo leen en Primera de Juan, lo van a entender. No sé cómo va a ser ahí. Pero acá el orden es este. Es el Padre, es el Hijo
y el Espíritu Santo, en ese orden. ¿Por qué necesito dirección del Espíritu Santo? Porque el Señor Jesucristo físicamente ya no está con nosotros. Viene, obviamente, amén por eso, regresa por su pueblo. Dice que la iglesia debería decir, ven Señor Jesús, porque eso también es lo que dice el Espíritu. Ven Señor Jesús. Por lo tanto, la dirección espiritual es eventualmente nuestro paracleto, nuestra consolación. Lo que necesito tener hasta que Jesucristo venga, hasta que Jesucristo regrese. Pero si lo ponemos en orden doctrinal, esa es la realidad. Entender lo que el Señor Jesucristo dice es más importante que lo que el Espíritu Santo nos dirige. Versículo 19. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? Ese es el problema. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. A ver, entendamos. El texto de Juan 16 apareció en griego. No tenemos un texto de Juan en hebreo. Originalmente el apóstol Juan, el último apóstol en escribir el Evangelio, mira las palabras de Jesús en una perspectiva de sabiduría. No está hablando de historia. No es un cronista. Lucas es un cronista. Juan no es un cronista. No está relatando una historia. Juan está viendo con sabiduría el tiempo pasado bajo la enseñanza del Señor Jesucristo. Y cuando el Espíritu Santo le trae a memoria este evento, las palabras parecen no tener mucho sentido. Porque el Señor Jesucristo sabe que están discutiendo de términos un poco de tiempo. Un poco de tiempo. Lo dice medio complicado, pero un poco de tiempo y no me veréis. Y de nuevo un poco de tiempo y me veréis. Es la referencia directa a su muerte y resurrección, que duraría muy poco. La tristeza para un creyente va a durar muy poco. Más allá de cuál sea nuestra realidad social, física, terrenal, yo necesito escuchar a Jesús por sobre cualquier cosa que me esté pasando. Lo que sea, hermanos, Y a veces no queremos hablar así porque, no sé, tenemos algún tipo supersticioso de que nos va a ir mal.
No nos va a ir mal, no tengan miedo, no va a pasar nada. No va a pasar nada que interrumpa la dirección que el Espíritu Santo nos da. Las cosas malas pasan porque el diablo está condenado. Las cosas malas que pasan en este mundo es a causa de que el hombre no reconoce su pecado. Los problemas que tenemos socialmente hablando es porque el hombre no reconoce su pecado. No es un problema del diablo. El diablo es un ingrediente más al mal del hombre, pero no el mal del hombre. El mal del hombre es que ha rechazado a Dios y vive su vida como si Dios no existiera. Ese es el mal del hombre. La presencia de Satanás simplemente aumenta, magnifica el problema. Pero el Señor Jesucristo enfrentó el mal. Y el mal no pudo cambiar su destino. ¿Por qué cambiaría el mal el destino de alguien que ama a Dios? Hermanos, pensemos. ¿Cómo es que el diablo cambiaría tus decisiones? ¿Por qué Satanás cambiaría tus decisiones? Bueno, quizás porque tu vida espiritual no corresponde a Dios. ¿Satanás tiene el poder de llevarte al adulterio? No, la pregunta sería, ¿cuánto amas a tu esposa? ¿Cuánto amas a tu esposo? Satanás no tiene el poder de llevarnos a ningún lado. La tentación no es superior a nuestras fuerzas, está asegurado por Dios. Nadie será tentado más allá de lo que pueda resistir. Por lo tanto, nuestro problema no es con el diablo, nuestro problema es con nuestro pecado. Nuestro problema es que no sabemos dónde descargar la culpa. Adán y Eva no lo entendieron. ¿A quién le van a echar la culpa a Adán y Eva? ¿A sus padres? ¿A la sociedad? Si eran los únicos que estaban ahí. ¿A los amigos? ¿Qué amigos? ¿Cuál fue el problema de ellos? No supieron dónde descargar la culpa. El hombre quiso ponerla sobre Dios. Eva quiso ponerla sobre el diablo. Ninguno de los dos va a aceptar la responsabilidad. Como Back to the Future. McFly. ¿Hay algo adentro? ¿Te queda un poco de cerebro? Bueno, la dirección espiritual dice que Satanás no tiene el poder de llevarnos al pecado. Ese poder no lo tiene. Peor, es un ser condenado. ¿Podemos escuchar a Jesús diciendo eso? Un poco. ¿Lo leemos de nuevo? 16. Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis. No es un acertijo, no es una adivinanza.
El aparente triunfo del mal dura muy poco. El aparente triunfo del mal dura muy poco para los seguidores de Cristo. Oh, definamos eso entonces. Sí, definamos eso. ¿Somos seguidores de Cristo? ¿Somos seguidores de Cristo? ¿Cómo definimos nuestra capacidad para seguir a Jesús? Bueno, se define en el momento que decido cuánto vale que voy a seguirlo. El mal dura muy poco. Para el apóstol Pablo, 40 años fue muy poco. Léanlo en sus cartas. Aunque nuestro hombre exterior, se está desgastando, no obstante, el interior se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esta leve tribulación momentánea, pero cuando el apóstol Pablo escribe eso llevaba casi 40 años de ministerio. Y está hablando de una leve tribulación momentánea que no es comparable a la gloria que viene. ¿Saben lo que hizo Pablo? Decidió escuchar a Jesús. Es poco tiempo, hermanos. Yo sé que lo queremos medir en años, 30 años, 40 años, 50 años, 60 años, 120 años. No vas a poder pasar de ahí. Ok, hagamos la operación, necesitamos hacer la cuenta porque nosotros sabemos matemáticas. Restale a la eternidad 50 años. ¿Cuál sería el resultado? Aprendimos a restar, ¿no? Nos gusta sumar, pero en este caso debemos restar. Hace 20 años que estoy padeciendo en la fe. Está bien, dice Pablo, restalo de la cuenta que estamos haciendo en el cielo. Restalo. Porque el mal nos está confundiendo la realidad. La realidad nuestra es que vamos hacia un plano eterno. Esa es nuestra realidad. Lo que tenemos en este mundo es tribulación, confusión. A algunos les va a tocar persecución. Yo sé eso. Nosotros estamos en el límite de pasar de la tribulación a la persecución. ¿Cuánto tiempo? No sé. No le pongan tiempo porque se van a equivocar. Pero según el Señor Jesucristo nos dijo, cuando la higuera comienza a dar hojitas, es que el verano está cerca. Es difícil pasar la tribulación, hermanos. Hay una confusión de valores que raya la locura. Los padres no quieren comportarse como padres, los hijos no quieren comportarse como hijos, las esposas no quieren comportarse como esposas, los esposos no quieren comportarse como esposos. Está todo revuelto, es un basural. Hay un total irrespeto por el valor de la vida. Cualquier loco viene y te da un tiro en la cabeza porque tenés un celular, un par de tenis, una campera.
Seguimos matando niños. Queremos educar sexualmente a nuestros inocentes. Los maestros de arte de la Florida están intentando que las drag queens pinten o le enseñen arte de pintura a nuestros niños en las escuelas. ¿Perdemos la cabeza? Sí, perdemos la cabeza. Tribulación, tribulación. Y hay un punto de choque entre la tribulación y la apostasía. Cuando la tribulación y la apostasía se toquen, dice el apóstol Pablo, se inicia la persecución. ¿Qué tan lejos estamos de ese punto? Bueno, no creo que estamos muy lejos. La apostasía está haciendo pedazos nuestras iglesias. Los creyentes no van a despertarse aparentemente y están soportando cada vez mayores locuras. Nuestras instituciones abandonaron la educación cuando el primer llamado de Jesucristo es al discipulado. Y nosotros abandonamos la educación. Los creyentes están confusos y no se ven el horizonte que quieran, ni siquiera discutir, como empezaron a discutir los discípulos delante de Jesús. Jesús dice algo que parece que no es una contestación. Verso 20. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Es un poco, necesito resistirlo. No dice que no habrá tristeza, dice que estaremos tristes. Nadie está contento cuando las cosas se tuercen. Cuando pienso en los jóvenes y en los niños de América, me da por llorar. Porque ya no hay nadie que los defienda. Están totalmente indefensas. Nuestra sociedad ha abandonado nuestros jóvenes y nuestros niños. Los ha abandonado. Literalmente están abandonados. Nuestros jóvenes y niños están abandonados. No les importan a nadie. No quisiera ser un joven en este mundo, no en este momento. No quisiera tener 20 años en este mismo instante, no quisiera tener 20 años. No quisiera tener 20 años y estar sentado en una iglesia. Bueno, piensan hacia abajo de ellos, porque no hay nada. Totalmente desprotegidos. Van a enfrentar la tribulación sin ninguna herramienta. No están escuchando a Jesús, nadie los está guiando a Jesús. Más bien están impidiendo que se escuche a Jesús. Bueno, acá estamos nosotros.
¿Cómo vamos a enfrentar la realidad? Necesitas la dirección del Espíritu Santo, sin discusión. Pero más que eso, necesitas aprender a escuchar a Jesucristo. No te quedes con dudas. Cuando algo no está claro, salí desesperadamente a encontrar lo que significa. Porque el único capaz de ofrecernos la posibilidad de enfrentar la realidad que tenemos es el Señor Jesús. Y no hay nada, nada, absolutamente nada que te esté pasando que el Señor Jesucristo no tenga una respuesta. No importa la edad que tengas, el tiempo que tengas en la iglesia, los planes que tengas para hacer con tu vida, no interesa nada. El Señor va a tener una respuesta para tu necesidad. Para los creyentes la tristeza va a durar muy poco. La tristeza para los creyentes se convertirá en gozo. ¿Te imaginas lo que significa que estemos parados solo un segundo? Pensá eso. Estamos parados frente al Señor y el Señor te reconoce. Porque si el Señor Jesucristo no logra reconocernos, la siguiente parada es el infierno. Ya lo dijo él, ¿no? Apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. ¿Se imagina escuchar de Jesús en ese momento crucial que no sepa quién sos? ¿Que no pueda reconocerte? Porque Él dice que Él conoce sus ovejas. Y la razón que Él conoce sus ovejas es porque nosotros reconocemos su voz. Así empieza el texto. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. ¿Cómo sé que el Señor Jesucristo finalmente va a reconocerme? Porque yo decidí escuchar su voz. Y Él me dijo que la tristeza solo va a durar un poco de tiempo. Las cosas están mal. ¿Cómo estarían bien en un mundo al borde de la apostasía? ¿Cómo pueden estar bien? Las instituciones cristianas están perdidas. ¿Se imaginan cómo está el mundo? Las instituciones cristianas están perdidas. ¿Cómo creen que está el mundo? Necesitamos dirección espiritual, sin dudas. Pero más que esto, necesitamos aprender a escuchar a Jesús. No me importa cuál sea tu tristeza esta noche, solo va a durar un poco. Para los seguidores del Señor Jesucristo, la tristeza se convertirá en gozo.
Para los seguidores de Jesucristo, la tristeza se convertirá en gozo, solo un poco. Necesito esperar un poco. Vamos a ver. Padre, te rogamos, te pedimos de corazón, que nos permitas comprender hacia dónde tu palabra nos lleva. Entiendo que tendemos a hacer un gran drama de nuestra tristeza, que nos sentimos lastimados, a veces traicionados. Y Satanás nos susurra al oído que ¿para qué somos creyentes? ¿O para qué somos tus seguidores? Pero cuando volvemos nuestro oído a ti, dice que la tristeza durará solamente un poco. Pero dice más, la tristeza se convertirá en gozo. Y no en un ciclo de gozo y tristeza, sino que la tristeza terminará por fin y el gozo de tu presencia será eterno. Permítenos, Señor, escucharte. Danos la valentía de querer escucharte. Bendícenos, Padre, con tu presencia. Que la guianza del Espíritu Santo sea constante sobre nuestro corazón. Pero más que eso, que seamos suficientemente valientes para poder escucharte, para lograr entenderte. Bendícenos, Señor, con tu presencia. Que el poder, Señor, de tu Espíritu Santo mantenga tu verdad sobre nuestros corazones constantemente. Lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos en la semana, si Dios nos permite. Pasen una buena semana en el Señor. Dios les bendiga.